tal, mis amigos? Sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y como siempre, temas puntuales. En esta ocasión les presentamos las novedades sobre derecho de familia y migratorio de los Estados Unidos y nuestra República Dominicana. Y bien, en Comentando vamos a presentar un diálogo que sostuvimos con el doctor Radamés Bautista López, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Primada de América, UAS. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Continuando con Ensayo Jurídico, y vamos a dar unas pinceladas a los acontecimientos nacionales de mayor relevancia en esta recién finalizada semana. Y bueno, en medio de la desagradable pandemia del COVID-19 y de las complicaciones en que estamos inmersos como país ante el irrespeto de muchos que no han respetado el uso de las mascarillas, no obstante existir una decisión que conlleva ciertas sanciones, además otros que en temas laborales tampoco han respetado las normas en torno a la necesidad de mantener el distanciamiento físico. Y bueno, ha habido realmente mucho irrespeto en este sentido, ha faltado mucha educación de gran parte de nuestros dominicanos. Y hacemos un llamado al orden, al respeto, y vamos a cuidarnos porque esto es grave y lastimosamente hay mucha gente contagiada, otros graves. Y ¿qué hay de las pérdidas irreparables? ¿Cuántas pérdidas a nivel mundial y sobre todo nuestros dominicanos? Nuestras condolencias a todos los parientes de pérdidas en nuestro país. Y bueno, y vamos a unar esfuerzos, vamos a respetar las leyes, vamos a respetar las decisiones administrativas de nuestros gobernantes y realmente tenemos que unirnos con esta problemática porque tenemos que hacer lo necesario para detener el COVID-19. Pero bueno, sobre todo dejándolo en manos de Dios. Y bien, dentro de tantas problemáticas e incertidumbres, pues noticias buenas y agradables, como algunas decisiones de las nuevas designaciones del recién electo presidente de la República, Luis Abinader. Hay que destacar el nuevo ministro administrativo de la presidencia, que lo será José Ignacio Paliza, ex senador de la República, bueno, todavía hasta el 16 de agosto, y una persona que ha tenido un manejo muy oportuno en todas sus actuaciones. También nos place comentar la designación del nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es el doctor Antoliano Peralta, también un abogado muy destacado y persona comprometida con la nación, que es lo que necesitamos para tener respuesta idónea ante las necesidades y la importancia de que cada funcionario haga un rol respetable, con apego a las normas, con dignidad y en beneficio de la nación y de cada dominicano. También ya al término de la semana que estábamos grabando el programa, no tenemos la designación del nuevo o la nueva Procuradora General de la República, para lo que nosotros, en representación de nuestra Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes, ANAI, propusimos
el pasado miércoles a la magistrada ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. Y bueno, yo creo que definitivamente un procurador, una procuradora comprometida con la nación, con un amplio conocimiento de la norma penal en el país y la experiencia que ha tenido la magistrada Germán Brito, es suficiente para demostrarle a la nación y dignamente hacer una buena labor, porque todos conocemos que ciertamente el único perfecto es Dios. Y definitivamente una persona comprometida con la nación, con una capacidad probada y sobre todo con una firmeza, como la magistrada Germán Brito, pues yo creo que no se quiere más nada. Pues esperemos que sean tomadas las consideraciones del lugar, también otras instituciones de manera oportuna como Participación Ciudadana, recomendaron a la magistrada Germán Brito. Así que yo creo que la sociedad estamos en sintonía en este sentido y esto sería muy adecuado para la nación. También en ese sentido, en el orden de la justicia, hay que destacar lo que ha sido el tema de la justicia virtual en el país, que ha combinado a cientos de abogados a nivel nacional a protestar en los palacios de justicia reclamando la reapertura de los tribunales de manera presencial. Y bueno, la semana pasada yo les comenté que desde nuestra firma hicimos varios procesos y estábamos esperando respuesta y justo a una semana tenemos respuesta de 3 de ellos. En cuanto a la verificación de los expedientes, sí nos dieron respuesta oportuna en menos de 6 días. Ya conocimos el estatus de algunos expedientes sobre si la parte recurrida había depositado conclusiones y bueno, nos contestaron en ese orden. Con relación a la reprogramación de audiencias, por ejemplo, en materia civil y en materia de familia, pues a 8 días todavía no tenemos respuesta. Otro expediente también en una alta corte, verificando en esta alta corte el estado del mismo, pues tampoco tenemos la respuesta, solo las constancias de aceptación y para que la respuesta esté pendiente. Esto no es suficiente, realmente estamos en la línea de aquellos que están demandando una reapertura física con todos los cuidados del lugar que demanda la protección de vida para contrarrestar el COVID-19. Y bien, finalizando esta parte, les comento que en Comentando vamos a presentar un diálogo que sostuvimos con el doctor Radamés Bautista López, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Primada de América, UAS. Y hay que recordar que nuestra Primada de América está siendo dirigida por la rectora Emma Polanco, que es la primera mujer dominicana que ocupa tan importante posición y quien además ha logrado varios acuerdos interinstitucionales en beneficio de la clase estudiantil y la propia universidad. Así que tras la pausa no se pierdan este interesante diálogo. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399.
de vuelta con Ensayo Jurídico y estamos en sus secciones de Derecho de Familia y Migratorio. Y bueno, con novedades oportunas para las familias que tienen sus hijos estudiando en los Estados Unidos en estos momentos. Pues recordemos que la semana pasada tuvimos que comentar la desacertada decisión del presidente Donald Trump de ordenar la cancelación de visados, deportaciones y denegar aplicación de visado, de renovación de visados de estudio para los tipos M y tipo F. En este sentido, son visados de ordinarios para grados y también para técnicos como el visado tipo M. Entonces, en este sentido, ante la decisión de las universidades en su mayoría establecer la gran parte de su docencia y otras en su totalidad como la Universidad de Harvard, esto provocó que el presidente Donald Trump decidiese ordenar pues lo que le comenté anteriormente, la cancelación, suspensión, denegación de visado, porque él entendía que estos jóvenes no necesitan permanecer en territorio americano. Pero imagínense lo que conlleva todo eso. Generalmente, a nivel mundial se dice que, de acuerdo a un estudio recientemente publicado por un medio internacional, hay más de 1 millón de estudiantes internacionales en estas universidades de los Estados Unidos, lo que significa una suma muy onerosa del pago de los costes de estas capacitaciones y en su mayoría pagan por adelantado. Imagínense en el conflicto económico en estos tiempos de pandemia de COVID-19 que estarían estas universidades si ante una decisión gubernamental que posiblemente no esté en el contrato académico entre la institución y el estudiantado, iban a estar combinada a una posible devolución de estos montos. Entonces, esto promovió que las principales universidades, incluyendo a Harvard, pues demandaran inmediatamente al presidente Donald Trump. Ante los tribunales, esto fue obviamente una alarma a nivel mundial y bueno, justo la jueza que conocía una de las demandas fue que dio a conocer la nueva disposición del presidente Donald Trump donde dejaba sin efecto la disposición anterior. Entonces ahora todo el que tiene el visado ya en expiración podrá solicitar la renovación sin ningún problema. De hecho, ya sabemos que el VAT está recibiendo previa cita para las renovaciones. De igual forma, en esta semana también se divulgó la apertura para recibir documentos que van a completar peticiones. También los estudiantes que aspiran a estudiar en esta importante nación estadounidense, pues van a cumplir con sus requisitos establecidos, ya sea para una carrera, un intercambio con el visado tipo J o si es una carrera de grado por el visado tipo F o también una capacitación técnica mediante el visado tipo M, podrán hacerlo con la previa autorización de la universidad, por supuesto, todos los requisitos establecidos a tales fines, tales como la forma I-20, el pago del SEVIS. Esto es un arancel gubernamental que tiene que presentarse esta prueba ante el oficial consular y, por supuesto, todas las garantías económicas de su patrocinador para su carrera. Y algo muy importante, no haber estado en conflictos con las leyes para que usted pueda ser elegible para este tipo de visa. Pero bueno, reitero la paz a las familias a nivel mundial que ha traído esta nueva decisión que deja sin efecto la cancelación o posible deportación, que era lo más trágico, porque imagínense una persona con un visado de 5 años para culminar un posgrado, por ejemplo, en una universidad de los Estados Unidos y que de repente es deportado porque hay una disposición que ya lo ha contrapuesto ante su circunstancia anterior y también el pago de renta, todo lo que conlleva a las personas adineradas y organizadas. Todo lo hacen, y no tan adinerada porque muchos estudian con préstamos,
pagan su alquiler por un año adelantado, todos sus gastos, los gastos fijos, etcétera. Entonces esto iba a ser muy trágico en tiempos muy difíciles como lo que estamos viviendo del COVID-19. Bien, en temas de derecho de familia observamos constantemente las problemáticas de los divorcios. Por ejemplo, un divorcio por mutuo consentimiento en virtud de la ley 1306 bis en el país. ¿Qué dice la ley? La calificación más bien de la edad de los cónyuges para poder efectuar el divorcio, que la mujer no sea mayor a 50 años ni el hombre de 60, y además de el acto de estipulación y convenciones de ambos esposos, si tienen hijos, si son menores de edad, en edades por supuesto que van a establecer la guarda, ya sea de manera directa en favor de la madre, un acuerdo entre ambos, etcétera, para el juez conocer el divorcio. Pero ¿qué pasa? Que sin mayores complicaciones, mediante esta ley que nos rige a nosotros en el país, pues se puede efectuar un divorcio, y conocemos cómo antes de la pandemia, ya desde hace bastante tiempo, nuestras salas civiles, sexta, séptima y octava y en Gascue, pues estaban trabajando sin la necesidad de celebrar audiencia para fines de conocer un divorcio por esta vía del mutuo consentimiento. Pero que resulta que para una petición de reunificación familiar hay un requisito primordial que los oficiales de inmigración observan al respecto. ¿Y cuál es este requisito? De manera puntual, que las partes hayan estado frente a un juez y le dicen, decidimos divorciarnos. Pero bueno, para nosotros esto lo hacemos mediante el acto de estipulación y convenciones. Entonces, esto hay que saberlo porque hemos visto muchas denegaciones, porque los oficiales de inmigración entienden y señalan que ese peticionario o beneficiario en cualquiera de las condiciones en una petición no fue frente a un juez para demostrar su interés de divorciarse. Entonces, esto desde hace mucho tiempo que nosotros observamos la problemática, pues sabemos cómo establecerlo con apego a nuestra norma y por supuesto para facilitar dentro de esta base legal hacia los Estados Unidos esta reunificación familiar. Así que es muy importante tomar esto en consideración antes de iniciar una petición, porque además vemos cómo las parejas o exparejas realmente se quedan separadas, establecen cada quien una vida y no se deciden inmediatamente a hacer el divorcio, y esto trae graves consecuencias cuando se dan las circunstancias legales, legítimas, para una nueva familia, para una reunificación familiar, y entonces estas denegaciones por esta vía son sumamente delicadas. Y bueno, cuando hablamos de denegaciones estamos hablando de que las personas, dependiendo de la circunstancia, se convierten en susceptibles hasta para una denegación o una inadmisibilidad de manera permanente de acuerdo a la ley 212. Hay que revisar cada situación para que se hagan dentro de los parámetros legales y sobre todo y los plazos oportunos que demanda la ley de inmigración de los Estados Unidos. El tema del matrimonio y del divorcio son dos temas muy delicados ante un oficial de inmigración y sobre todo cuando se presume, recordemos, la fuerza del arbitrio del oficial de inmigración. ¿Por qué quiero reiterarles esto? Porque la convicción, su íntima convicción sobre un caso es muy válida en esta ley porque está establecido, y esto lo vemos reflejado constantemente, y en los temas de divorcio y matrimonio
y también para otorgar o denegar un visado. Realmente es sumamente relevante esta decisión. Y bueno, finalmente en este ámbito tenemos que destacar que en los últimos meses, no obstante las limitaciones que sabemos que todavía el Consulado General de los Estados Unidos no ha dado una apertura amplia, solo se están haciendo las renovaciones, como les decía, vía el VAT, y en los casos de urgencia solo para los ciudadanos de los Estados Unidos que necesitan la renovación de un pasaporte o alguna asistencia de emergencia, pueden comunicarse mediante su página y establecer ahí la circunstancia. Pero en estos tiempos de COVID-19 hemos visto cómo han aprobado algunos visados de expedientes que ya habían sido conocidos por los oficiales de inmigración, que habían cumplido en un 99, un 98% con la propia ley, pero que tenían algunos asuntos pendientes. Entonces, dentro de esos asuntos pendientes, ¿qué pasa? Que han surgido nuevas disposiciones, ¿como cuáles? Como la que conocemos, que se ha prohibido la entrada a los nuevos residentes por un periodo de 60 días, una decisión inicial que tomó el presidente Donald Trump a inicio de la pandemia. Pero ¿qué resulta? Que esto fue en motivo de que Estados Unidos tiene un elevado índice de desempleo y que, bueno, el presidente Trump dijo, bueno, vamos a proteger el empleo de nuestros ciudadanos, de nuestros residentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prohibiendo la entrada de manera provisional para los nuevos residentes, y los residentes que estaban fuera en alguna gestión, pero que ya su domicilio está totalmente establecido en Estados Unidos, a estos sí se les va a permitir la entrada. Pero que resulta que los oficiales, al momento de reevaluar estos casos que ya había iniciado su análisis para fines de otorgar el visado para reunificar esta familia, observaron las nuevas exigencias y bueno, si el aplicante se presenta bien asesorado con su propuesta de trabajo, con su constancia de inscripción de sus hijos menores de edad en la escuela o colegio de los Estados Unidos, entonces el oficial consular hace valer su arbitrio y toma la decisión de otorgar el visado. Pero ¿cómo lo va a hacer? En base a la posición en la cual usted lo ha puesto como aplicante para tomar dicha decisión, y segundo, haciendo una nota en el visado o en estos visados, tanto lo de los niños menores de edad para presentarse en la escuela, como el padre o la madre que ya tiene un trabajo garantizado en Estados Unidos. Entonces, ellos valoran estas garantías que deben de establecerse mínimamente por un año y bueno, y le van a permitir su entrada en estos momentos de pandemia, pero con un visado con una salida prácticamente de urgencia inmediatamente. Entonces, esto es muy importante para todas las familias que están en estos momentos en una petición. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con más en Ensayo Jurídico. El deterioro de su pasaporte visado. Se inician una serie de investigaciones al momento de su próxima aplicación para visa de no inmigrante ante tales circunstancias. Usted deberá demostrar a las autoridades del Consulado General de los Estados Unidos las causales de este deterioro de su pasaporte visado, pero además estar presto a una entrevista presencial en la cual usted deberá presentar la solvencia económica y la solvencia moral que determinan su elegibilidad para su próxima visa de no inmigrante. Asesórate. De vuelta con Ensayo Jurídico, nos place dar la bienvenida al doctor Radamés Bautista López, quien es director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra magna Universidad Autónoma.
la UAS. Así que bienvenido a Ensayo Jurídico, doctor Bautista López. Bien, Carmen, gracias por la invitación. Para un servidor, la facultad y la universidad es un gran placer, un gran honor tener la oportunidad de intercambiar con ustedes sobre temas de tanta importancia, de tanto interés, porque son temas que en gran medida conectan de manera natural con la realidad social de la República Dominicana. Así es. Antes quiero reiterarle a la comunidad jurídica en general y a la sociedad que usted pues se formó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra UAD, y aparte de su formación, pues también dirige una de las tan importantes cátedras como es la Cátedra de Derecho Penal de dicha universidad, y desde 1997 hasta el momento. También fue director del Instituto de Criminología desde 2005 hasta el 2011. Tiene máster en Relaciones Internacionales desde 1998 y hasta el 2001. Esto es muy importante para todo su legado en la comunidad jurídica, aparte de su amplio currículo internacional y de formación continua. Por tanto, doctor Bautista López, en esta cuarentena, en este confinamiento, todos hemos estado preocupados en medio de la pandemia, ¿no? Por la continuidad de la formación, y previo a la misma habíamos apreciado un gran avance de nuestra UAS con algunos convenios nacionales sobre formación. De hecho, vimos un anuncio de un posible convenio con la Suprema Corte de Justicia. Hemos visto que el tema de la capacitación continua ha sido pues uno de los, diríamos, de los principales temas de agenda de esta nueva rectoría, que de hecho ya no es tan nueva. Y en ese sentido queremos que nos comente cómo ha sido la formación en esta gestión y cómo se han manejado ustedes con la continuidad, la necesidad de continuar con los programas académicos en medio de la pandemia. Bien, Carmen, te comento que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas es la unidad académico-administrativa superior a través de la cual la UAS realiza sus funciones sustantivas de docencia. En ese sentido, nosotros, desde ese proceso de elección de las autoridades actuales del 2018, ¿verdad? Hemos agotado una serie de cuestiones que son fundamentales para el ejercicio y la práctica docente. Nosotros hemos avanzado como facultad en materia de grado, en materia de posgrado, en materia de educación continuada, investigación y extensión. De modo que te confieso que en materia de grado, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo imparte dos carreras. La carrera de Derecho y la licenciatura en Ciencias Políticas, con las menciones que ya la sociedad dominicana y particularmente la comunidad universitaria conoce. Sobre todo la parte que tiene que ver con estudios internacionales, estudios socioeconómicos y relaciones internacionales. En ese sentido, la Universidad Autónoma y la facultad no escapan a la realidad concreta
que hoy vive el mundo. Okay. Y particularmente la sociedad dominicana. En ese sentido, ¿cuáles acuerdos están ustedes manejando ahora con la doble titulación? ¿Cuáles universidades están en ese mutuo acuerdo específicamente? Y si tienen en programa alguna apertura o reapertura online en ese sentido. Mira, la facultad en particular ha establecido relaciones académicas con universidades como la de Frankfurt, la Universidad de Frankfurt. En ese sentido, nosotros estuvimos avanzando con la Escuela de Derecho de la Universidad de Frankfurt, Alemania, en torno a la posibilidad real de articular una propuesta académica que tiene que ver con el curso de verano. Sin embargo, ese fue una especie de recorrido que se produjo porque de igual forma articulamos con la Universidad La Carolina de Praga de la República Checa y con la Universidad de Bohemia Occidental también de la República Checa. Sin embargo, en materia de cuarto nivel, con quienes más hemos avanzado, sobre todo en materia doctoral, ha sido con la Universidad del País Vasco y la Universidad de Salamanca. En ese sentido, un elemento clave que nosotros como universidad, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y lógicamente con la motivación que tiene que ver con nuestra señora rectora, la doctora Emma Polanco, estamos planteando la posibilidad de reabrir una nueva corte que tiene que ver con el doctorado sobre sociedad, Estado y democracia. Es un programa doctoral que ya ha graduado varias promociones. En ese sentido, también hemos avanzado en la discusión con el rector Ricardo Ribeiro de la Universidad de Salamanca. En ese sentido, con esta universidad, nosotros discutimos y ya aprobamos en los organismos internos de la universidad otro programa doctoral sobre administración, hacienda y justicia en el Estado social. Con relación a este programa, te confirmo que dentro del acuerdo firmado entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Salamanca, se contempla que Salamanca reconoce el grado de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajamos entonces en un curso de nivelación que dura 7 meses y entonces automáticamente Salamanca da paso a la investigación doctoral de los participantes en este programa. Excelente. Fíjate que definitivamente si esos programas, por supuesto, se están abiertos a toda la comunidad jurídica en general, pues será un gran aporte a la educación. También es importante saber que de rigor se ordenaba en toda, o más bien se agendaba el término de un máster o de un doctorado con un examen final en ese país de coordinación. En esta ocasión, por los cambios,
mundiales que tenemos con la pandemia del COVID-19, ¿no será necesario o se ha establecido alguna cláusula que pueda eximir o más bien eximir la presencia de los maestrantes ante ese país del convenio, ¿no? ¿Cuáles cambios podrían darse por la pandemia en ese sentido? Que no sea necesario el viaje, por supuesto. Mira, recuerda que cuando a la sociedad dominicana y al mundo le sorprende este tema de la pandemia y particularmente en la República Dominicana y con la declaratoria de estado de emergencia o estado de excepción en la modalidad de estado de emergencia, ya en el caso nuestro con las universidades, tanto de la UPV como la de Salamanca, habíamos discutido. Y es evidente que no teníamos en agenda el tema de la pandemia. Esto sorprendió no solo a la República Dominicana, sino a toda la humanidad. Sin embargo, esto implica que evidentemente nosotros como institución académica, dependiendo de cómo evolucione el tema de la pandemia y de la posibilidad real de que tanto la comunidad internacional como la comunidad nacional superen en esa medida, superen o no, en esa medida tenemos que repensar algunas cosas. Porque evidentemente que con este tema del COVID-19 lo que está en juego es la vida del ser humano. Y la vida es el bien jurídico más importante que tenemos en los actuales momentos. No hay otro que lo supere. Así es, por encima de todo, pero bueno, sin duda que superada y confiado en Dios toda esa parte, el interés de que si algo va a dejar esta pandemia es que nos va a mantener más proactivo en temas de las redes y la capacitación remota. De hecho, durante esa capacitación remota ya vemos cómo se va a ejercer el derecho en el país por las decisiones más bien o lo que ha implementado la Suprema Corte de Justicia, vamos a decir de manera provisional, pero que sí se estila, se va a mantener. La capacitación física y la capacitación remota son temas que entendemos van a ser parte de la agenda obligada de muchas universidades del país. Quisiera que nos comente si dentro de esa capacitación obligada, precisamente por lo que nos comentaba, la importancia de que se prime la vida como tiene que ser el derecho a la vida y que estemos todos cuidados sobre esto, va a dar paso a una capacitación remota, para lo cual ciertamente todas las universidades del mundo quizás no estaban preparadas. El programa más bien o la preocupación de la UAS para ser parte de esa capacitación remota continua, ¿cuál es la agenda, el programa o lo que se está gestando en nuestra UAS en ese sentido y cuáles son sus consideraciones al respecto? Mira, Carmen, si verificamos la estructura de contenido de la malla curricular de nuestras escuelas, nos daremos cuenta que dentro de su contenido aparece una asignatura que tiene que ver con el ejercicio comparativo. Y ese ejercicio comparativo nos permite identificar, pero sobre todo, fortalecer cuestiones
muy puntuales para beneficio de la comunidad nacional. Yo verifiqué, por ejemplo, nosotros hemos estado verificando el comportamiento de la Universidad de Harvard. Es evidente que ha tenido que optar por concluir el año mediante el ejercicio de la docencia virtual. Cuando verificamos una franja importante de las universidades europeas, evidentemente que también han optado por concluir de manera virtual. Hay una discusión interesante en el mundo de la pedagogía. Es si la educación virtual desplaza la educación presencial. Lo cierto es que ese debate va para largo. Mientras se genera esa discusión, no solo en la sociedad dominicana, sino en América Latina, hay una realidad que la universidad hoy tiene que buscar respuesta. Por ejemplo, en ese sentido, doctor, en ese sentido, la capacidad económica, por ejemplo, de los estudiantes es un factor determinante porque a nivel mundial, por ejemplo, no podemos comparar las condiciones económicas de los estudiantes de la UAS con los estudiantes de otras universidades, aunque me parece y me da mucha emoción ver que ustedes hagan esas comparaciones con esas universidades porque eso nos dice, nos reitera a qué nivel nosotros vamos con nuestra UAS, que definitivamente yo me siento honrada de tener un máster de Derecho Civil de la UAS, que fue el segundo que dio la UAS, impartió la UAS desde 1995, y ver cómo ha evolucionado y cómo estamos capacitando hoy, precisamente con esos acuerdos internacionales, pero hay una gran masa de estudiantes de escasos recursos económicos o prácticamente carente de recursos económicos que no va a disponer de las tecnologías para poder dar respuesta en el caso inclusive que la UAS llegue a impartir una carrera o toda la docencia virtual. Quizás estos estudiantes no van a ser provistos de las herramientas por el coste económico y esto podría traer grandes dificultades. Sí, tú sabes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo entra dentro del sistema de educación superior, lo que se conoce como la macrouniversidad. Esa macrouniversidad, por el hecho de estar por encima de los 50,000 estudiantes. Nuestra UAS hoy tiene 206,000. Solo comparada en América Latina con la UNAM de México y con la UBA de Argentina. Es verdad. En términos material, los alumnos nuestros tienen muchísimas dificultades. Es verdad. Sin embargo, te confieso que en medio de la pandemia, el departamento de UAS virtual ha ido resolviendo el tema de la docencia remota. Te confieso que, por ejemplo, en el caso nuestro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que en los actuales momentos tiene 287 profesores, 6,268 alumnos en la Escuela de Derecho y 287 en la Escuela de Ciencias Políticas. La universidad, desde la oficina UAS virtual, inició un proceso de perfeccionamiento
docente. Y hoy solo queda pendiente en ese proceso menos del 10% de los profesores de nuestra facultad. Prácticamente, el 90% se han familiarizado con la plataforma de la universidad y estamos trabajando ahora para producir los recursos suficientes que permitan ubicar los alumnos en un mismo contexto. Ahora, ¿qué cosa tiene la universidad que complica? Y es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un sistema nacional. Claro. Hoy tenemos 19 recintos, centros y subcentros en todo el país. Y entonces, las condiciones materiales de algunos alumnos cierran las posibilidades de que se conecten y trabajen el tema de la virtualidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el centro de Barahona con un subcentro en Neiva. El gran reto para la universidad es cómo nosotros logramos que esa provincia y que los campos de esa provincia tengan la oportunidad de disfrutar de las mismas prerrogativas que los alumnos de la sede. Ahora, hay un elemento que hay que precisar. Es que este tipo de cosas no puede plantearse desde la lógica de los recursos limitados de la Universidad Autónoma de ¿Algunas Santo Domingo. perspectivas? Evidentemente que aquí va a jugar un papel determinante la intervención del Estado y el diseño de política pública en esa dirección. Claro que sí. ¿Alguna expectativa especial con el nuevo gobierno a partir del 16 de agosto de Luis Abinader? Mira, realmente la universidad, independientemente de que es una institución autónoma y descentralizada, sobre todo esa parte que tiene que ver con la base legal de la ley 5778 y en la Constitución de la República, que ahora la autonomía universitaria tiene rango constitucional. Es evidente que la Universidad Autónoma, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, espera que el nuevo gobierno que asume la dirección del Estado a partir de el próximo 16 de agosto entienda y asuma la educación pública universitaria como un instrumento fundamental para el desarrollo nacional. No hay forma en una sociedad organizada de definir políticas públicas al margen de la academia. Así Por es. lo tanto, ojalá y que el nuevo gobierno entienda ese compromiso, ese matrimonio que hay entre la definición de política pública y la academia. Estamos muy optimistas en que este nuevo gobierno dirigido por Luis Abinader pues tome en consideración la educación que tiene que mejorar en toda la extensión de la palabra en el país. Finalmente, doctor Bautista López, se definió para la currícula ordinaria la capacitación el próximo cuatrimestre o semestre. ¿Cuáles son las condiciones que iniciará para esos grados ordinarios o definitivamente todavía no tenemos alguna decisión precisa al tenor?
Mira, la universidad está trabajando con el plan de contingencia definido por el Consejo Universitario de nuestra institución. En ese sentido, el gran esfuerzo de la universidad está dirigido básicamente a fortalecer la educación virtual, a fortalecer la educación remota. Sin embargo, esto, lógicamente, de manera provisional, hasta tanto se supera el tema de la crisis sanitaria en la República Dominicana. La universidad y la facultad, en la medida en que progresemos en la solución de esta crisis, en esa medida estaremos presentando herramientas concretas para resolver el tema de la docencia. Hoy estamos trabajando básicamente en la modalidad virtual. Fíjate que la propia rectora de la universidad ha dejado en manos de los decanos y de los directores de escuelas, conforme a la realidad concreta y a la particularidad de cada unidad, porque no es lo mismo trabajar el tema de la docencia y la definición de tal o cual modalidad de la Facultad de Ciencias de la Salud que de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. No es lo mismo trabajar una práctica jurídica de derecho que trabajar una resistencia de suelo en ingeniería. No, y precisamente, qué bueno que cada quien está haciendo su rol de la manera idónea y que ustedes están bien clasificados en el organigrama y en las responsabilidades ante esta modalidad, y qué bueno que solo un 10% es lo que falta por, diríamos ya, culminar o actualizar ese programa por la vía remota, porque sin duda que hasta que Dios no nos permita una vacuna a mano para toda la ciudadanía, será un riesgo muy grande la docencia de manera presencial. Nosotros, por nuestra parte, Ensayo Jurídico y toda nuestra teleaudiencia, estamos muy complacidos de este conversatorio. Finalmente, algunas recomendaciones o pautas antes de cerrar esta entrevista para todos los abogados y los estudiantes a nivel nacional que están atentos a ver cuáles serán los próximos acontecimientos en medio de esta pandemia que lamentablemente está en su pico en el país. Así es, así es. En este tramo de la pandemia, en este tramo que se encuentra la sociedad dominicana, es importante que nos manejemos con la suficiente prudencia. La prudencia es clave para superar, para tener éxito en cada uno de los procesos que se definan. Nosotros en este tramo hemos avanzado de manera vertiginosa en el tema que tiene que ver con la modalidad virtual. Hemos avanzado de manera vertiginosa en el rediseño curricular. Ya, por ejemplo, en el caso de la facultad nuestra va a pasar de una malla curricular de enfoque por objetivo a una malla curricular de enfoque por competencias. Todos estos elementos, evidentemente que nosotros hemos aprovechado esta coyuntura para avanzar en esa dirección. De modo que a nuestros alumnos, a nuestros
docentes, a los servidores administrativos que estén pendientes porque la universidad y la facultad irá adoptando medidas en la dirección y en la tesitura en que la cosa vaya cambiando en la sociedad dominicana. Así Gracias, es, Carmen. Doctor Bautista López, muchísimas gracias y confiados en Dios, en que les permita esa colaboración, sobre todo con esos estudiantes de carrera, porque sin duda que, como usted lo manifiesta, ya en segundo nivel de grados y posgrados, maestrías y doctorados es otra cosa. Generalmente ya estos profesionales tienen otras herramientas y otros recursos que los hacen más eficientes conjuntamente con ustedes. La preocupación nacional realmente, básicamente, es la de la formación, aunque claro, ya los grados y posgrados y demás, como decía, no lo dejamos de lado porque es necesario para nosotros seguir siendo competitivo, pero esos profesionales de base que se forman ahora es donde realmente se requiere mayor énfasis en su formación para que el país pueda seguir contando con profesionales capaces con la calidad de que la UAS siempre los ha formado. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su acompañamiento acá en Ensayo Jurídico, nuestros afectos para todos y bueno, lo invitamos a seguir colaborando con nosotros siempre que tengan algunas informaciones para divulgar a la comunidad jurídica en general. Gracias, a la orden siempre, Carmen. Sí, y a ustedes las gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una